El batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro batallón unboxing. Ay, vienen muchos unboxings. Por fin llegó el TRN Orca. He escuchado muy buenas cosas de él, así es que estoy emocionado. No es la competencia del ballenas de Heidi, porque esa es otra cosa. Este también es una ballena, pero es una orca y esta es económica. Precio $15. En eso lo he visto casi en todos lados. Está bonita la caja, a ver si se alcanza a ver. Pues obvio porque se llama orca, pero está bonito el diseño, ahí se ven las ballenitas. Y algo curioso, si volteas la caja, aquí viene la ballenita y dice Ocean Series. O sea que no sé si vayan a sacar algún otro audífono con temática marina. Y este es el primero. Lo compré sin micrófono. Y pesa la cajita, no sé por qué pesa. Me llama la atención, así que vamos a abrirla. Viene muy bien sellada, de hecho viene muy apretado. De hecho no sé ni dónde. Ah, mira aquí. Aquí va a encajar el cuchillo. Porque viene muy pegado, muy emplayada. Y pesa la caja. Si bien es del tamaño como de cualquier caja de caseta, esta pesa. Así que vamos a ver qué tal. Aquí están. Ah, están chistosos. No sé si decirles bonitos, pero están curiosos, están chistosos. Creo que el diseño va a ser como muy de... ¿Sabes qué parecen? No sé, a ver, me dicen, parecen las bombitas de Mario Bros, ¿no? Parecen los ojitos de las bombitas de Mario Bros. Vamos a sacarlo de una vez. Y ya ahorita vemos los accesorios. Ah, están un poquito pesados. Son de metal. Oh, no sabía que eran metálicos. Es conexión QDC. Trae las ear tips de TRN. Que a mí no me han quedado porque normalmente traen a mediano a la chica y yo soy de oído grande. Dice TRN Orca. Me sorprendió que pesan. Digo, no exageradamente, pero pesan. Son metálicos. Mm. La verdad es que yo los vi, se veían. Es más, les iba a decir, se ven plasticosos en las fotos. Y no, sí es metal. Sí, aunque se llamen las orcas, yo les voy a decir las bombitas de Mario Bros. ¿A poco traen switches? Ja, 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 me voy enterando que traen switches. Sí, traen switches, tres switches. Ok, a ver si trae instructivo. Cable, por favor, TRN, danos un mejor cable, no la mugre que siempre das. Y nos dieron la misma mugre de siempre. Ah, es que a mí este cable no me gusta nada, se enreda un montón y es súper delgado. Pero bueno, aquí. Bueno, $15, es lo más económico, ¿eh? Tampoco se iban a poner espléndido. Tan buenos cables que tiene TRN. Ahorita les enseño un cable de TRN que está increíble. Las ear tips. Ándale. Son un montón. Trae 6. Chica, mediana y grande. Son suavecitas. De apertura más o menos grande. Ok. Aquí viene el pinchito para mover los switches. Lo quitamos. Ah, se va. Y el instructivo. A ver que nos diga cómo se mueven los switches. No vayan a salir como caseta que luego no lo trae. Ah, sí lo trae. No me digan. No me digan. Este está en chino, esto aquí viene en inglés. Diseño. O sea, trae para micrófono, pero yo lo compré sin micrófono. ¿Qué creen? Que no dice cómo se manejan los switches. Ay. Nos va a tocar investigar. O viene en la caja y no me fijé. No, no dice nada. Bueno, pues ya me pondré a investigar ahí y en la review les digo cómo funcionan los switches porque por lo visto no les dio la gana explicarnos. Ah, les decía de cable de TRN, denme un segundito. Para que vean, nos mandan esta mugre de cable. Y vean este cable que compré de TRN. Me costó, me parece que $9 en descuento. $8. La verdad es que baja bastante. Y vean qué diferencia, y es de TRN.
Vean qué diferencia de cable. De hecho, este va a quedar con este porque es QDC. Y no solo está bonito, no solo está grueso, no solo es maleable. Vean lo que trae. Le puedes cambiar las puntas. 2.5, 3.5 y 4.4. Digo, te lo venden aparte. Les digo que me costó 9 o 10 dólares. Pero bueno, tampoco estoy pidiendo que en este audífono te pongan este, pero que pongan uno 3.5 con una calidad más o menos similar a esta y no estas cosas horrendas. Después de Blon, creo que estos son los que peores cables dan. Pero bueno, hasta aquí el unboxing. Ya me desahogué. Y ya les enseñé un cable bonito que vale la pena. Si lo buscan, la verdad es que está recomendable. Las Orca me sorprendieron. Muy buena construcción. Puro metal. Este sí es puro metal. Y ya les diré cómo funcionan los switches. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo batallón. Adiós. El batallón.